Hola, hola a todos. Bueno, muchas gracias por estar aquí sintonizados. Estamos en el episodio número 3 de Metete en la Vara podcast. Aquí estoy con mi invitado, Jesús de Jorge. Hola, hola. Jesús, muchas gracias por estar aquí, mae. Muchas gracias a ti. Hoy vamos a estar hablando, el podcast el tema es fortalecimiento en deportes de endurance, por qué no y para qué. Muy feliz de tener a Jesús y primero que todo, mae, contarnos un poquito, digamos, un poquito sobre vos, mae, a qué te dedicas, Ajá. qué estudiaste, cuáles Ajá. son todo tu background. Súper. Antes de que nada, muchas gracias, Adrián, por el día de hoy, que no te lo he dicho y bueno, un placer estar aquí, Pero de bien, verdad. muchas gracias por estar acá. Bueno, soy Jesús de Jorge, vengo de Barcelona, llegué a Costa Rica como formador de entrenadores a través de una academia y he estudiado ciencias de la actividad física y el deporte. Tengo un máster en alto rendimiento también, tengo título UEFA a nivel de fútbol también y también me he dedicado, he ido sacando algunos cursos aparte también sobre el tema de readaptación deportiva, que es el llevar a la vuelta al jugador o atleta una vez se ha lesionado. Y bueno, aquí llegué hace 3 años. 3 años ya. Ya aterricé aquí en Costa Rica Rápido, man. y Fue en época de pandemia, ¿no? ajá, justo antes de la pandemia. Justo antes de la pandemia y casi que te quedaste un poco por la pandemia, ¿no? Ajá, exacto. Literal fue así, o sea, llegué en agosto, antes de pandemia. Sí, a los 5 meses. A los 5 pega o 6 pandemia. meses pega pandemia. Me encuentro aquí encerrado en Costa Rica. Luego, por A o por B, conozco a Ajá. Laura Sí, sí. y ya. El amor lo tiene aquí Ya, pegado. y me tiene agarrado por los huevos, literal. Iba para rato esto. Ok, bien, Pinta, bien, man. pinta. ¿Te gusta Costa Rica? Bien. Mucho, Sí. muy bonito, muy bonito. Ok, bien, man. Muy bonito. Y contame un poco, man, ¿por qué esta rama, digamos, de dedicarte, man? Es muy buena pregunta. Es jodido contestarla, pero sí tiene una razón ahí. Y siempre desde chiquitito yo me dediqué al deporte. Desde los 5 años he hecho deporte. Gracias a Dios, pues me inculcaron en casa a hacer deporte y he estado muy metido a nivel... Empecé jugando a fútbol desde los 5 años y poco a poco como que se fue semi-profesionalizando el tema y me enamoré del alto rendimiento, me enamoré del deporte, La ciencia del deporte. la Man. ciencia. Muy apasionante, man. Vamos, yo amo la ciencia, amo la ciencia. Es que cambia. Y cambia. Y al final es un no parar, es un no parar. Sí, sí. Es un no parar. Muy chido, ok. Muy bonita entender por qué la gente termina dedicándose a algo, ¿verdad? Sí, más en esta área, como lo hablábamos antes, casi siempre es esta dinámica, ¿verdad? Yo era deportista y... yo nunca fui atleta en lo más mínimo. Lejos de... Yo era deportista en el sentido de que era apasionado del deporte. Jugaba fútbol, tenis, racquetbol, hice boxeo, hice surfear. Y llegabas a casa y te ponías a ver cosas de... Ajá, exacto, y partidos de fútbol el tema de esta área, digamos, de la ciencia y el deporte es que es muy bonito conforme uno va entendiendo y entendiendo. Manipular el rendimiento es bastante... Vamos a ver, hay como una adrenalina detrás de Es la excitante, vara. a ver qué va a ocurrir. Sí, es esto. como que, ok, voy a llevar a esta persona aquí, voy a llevar a una persona y voy a empujar las cargas acá. Y cuando ves el resultado, es súper gratificante. Mucho. Bien, man, entonces, yo traigo una lista de preguntas. Ajá. Algunas de ellas yo lo he conversado con vos, man, yo conozco mucho tu opinión, conozco mucho en muchas de las preguntas que te voy a hacer entiendo las respuestas, pero por supuesto sí sé cuáles son normalmente las dudas principales que tiene la gente en torno, digamos, a esto de el tema de fortalecimiento para deportes de endurance. Man, ¿por qué crees vos? Porque a mí me llama mucho la atención esto, el deportista de endurance, ya sea maratonista o triatlonista, siempre está muy dedicado, muy enfocado y con muchas ganas de meterle horas al deporte. ¿Verdad? A correr, o al triatlonista meterle horas bici, horas corrida, horas natación, pero no tiene necesariamente como que mucho interés o siempre el tema de fortalecimiento muscular lo dejan, si es que lo hacen, o lo dejan de último. Entonces, ¿cuál crees vos que es lo importante de hacer un programa de fortalecimiento acorde a un proceso, acorde a mis cargas y acorde a mí
a mis cualidades también. O sea, ¿qué crees vos que se podría estar perdiendo, digamos, un deportista de endurance de no tener esto? Primero hay que dejar claro una cosa, y es obvio: el entrenamiento de fuerza no te va a hacer correr más rápido, el entrenamiento de fuerza no te va a hacer nadar más rápido, el entrenamiento de fuerza no te va a hacer cletear más rápido. Sí, ese es el principal punto que uno tiene que tener en cuenta. Pero esa no es la razón por ir apartándolo, porque tiene otros beneficios. Uno de los beneficios principales que yo le daría al entrenamiento de fuerza es la capacidad que te genera a recuperar tras una sesión. Es decir, hay corredores que necesitan 48, 72 horas para descansar una calidad, pero puede haber otra gente en la misma situación que está entrenando fuerza que esa calidad con 24, 48 horas o 42 horas ya puede descansar y aplicarle otra. Entonces, al final, eso lo que provoca es que seas capaz de en una semana de correr más. De tener más volumen de entrenamiento. Exacto. Del deporte que al final te va a hacer correr mejor o competir Esa mejor. Es una de las principales claves. Otro de los temas, ya entrando a nivel fisiológico, es que vas a tener una mayor eficiencia a nivel muscular, que esa eficiencia muscular te va a generar mayor fuerza, mayor potencia, mayor capacidad de absorber cargas, y todo eso te va a generar una situación específica y beneficiosa para el cuerpo, que te va a hacer poder entrenar más duro, por así decirlo. Y todo esto relacionado, al final aparece todo el tema del mundo de las lesiones, de la prevención de lesión, que yo pienso que uno nunca va a evitar una lesión, sino puedes prevenirla o reducir el porcentaje de que aparezca una lesión gracias a este entrenamiento extra. O que sea grave también. Ajá, exactamente. Sí, que esto es una de las cosas que yo converso mucho con mis atletas. Y eso que lo dijiste, Ma, es que importante, porque lo dijiste muy al grano. No te va a hacer correr mejor, ¿verdad? Porque eso es... a mucha gente le gusta vender, ¿verdad? Es que no hay nada como poner algo con un lacito de regalo y decir, Ma, esto es, y la gente te lo compra, ¿verdad? No te va a hacer correr más rápido, pero sí de cierta forma de indirecta te va a hacer poder entrenar más, manejar más carga de entrenamiento, que al final esas son las que te ayudan a correr más rápido. Por otro lado también, que esto es una de las cosas que yo también le digo a mis atletas, es no hay peor cosa para el rendimiento que te lesiones de gravedad y tengas que parar 3 semanas, un mes porque tuviste una lesión de gravedad, y que esa lesión de gravedad se pudo tal vez haber evitado por si tuvieras, digamos, tejidos más resilientes, más fuertes. Exactamente. Además que yo creo que hasta estás tocando el tema de la lesión. Yo creo que la lesión tiene que existir, tiene que aparecer, porque si en algún momento, y es bueno que aparezca lesión, o sea, es bueno lesionarte. Lo único es el grado de lesión, obviamente. Sí, claro. Una fractura por estrés, algo que esté lesionado y que te genere una necesidad de parar 3 semanas, un mes, 6 semanas. Eso ya sabes que la has cagado. O sea, ya ahí fue un abuso de... O sea, y ahí lo que habría que ponerse a ver, porque Mae, lo que hablábamos también antes, es que normalmente eso es... Qué delicado para uno como entrenador, porque obviamente hay una fractura por estrés y los ojos están principalmente puestos en el que maneja el puppet master, el que maneja las cargas. Y una lesión, como bien lo dijiste antes, evitar una lesión, prevenir una lesión, porque yo veo muchos entrenadores que a veces venden eso, es que con nuestro sistema no te vas a lesionar, o incluso en el caso de nosotros, digamos, yo que entreno un grupo de corredores que son, no sé, 120, 150, si contamos la gente que entrenamos afuera, hasta desde el punto de vista estadístico, o sea, desde el punto de vista estadístico, alguien te va a lesionar, ¿verdad? O sea, en la estadística te dice que un porcentaje, lastimosamente, es alto, de la gente que se prepara para un evento de endurance y que entrena fuerte, un porcentaje alto te va a lesionar. Y lo importante es entender que, a ver, si bien un entrenamiento de fortalecimiento no te va a prevenir una lesión, sí puede disminuir ese riesgo, esa probabilidad de riesgo de que aparezca o que aparezca en gravedad. Ajá, exactamente. Y luego aparte también está el tema de, o sea, a nivel de lesión tiene que aparecer la lesión y es normal que te aparezcan lesionados, un gran porcentaje de lesionados de una preparación física. Yo actualmente soy preparador físico de un club de fútbol de aquí de Costa Rica y para mí, o sea, va a sonar feo y me da igual, pero el preparador físico necesita que aparezca una lesión. Porque así, cuando una vez aparece una lesión, uno sabe dónde está el
el punto de quiebra. Entonces, alguien tiene que mamar. O sea, lo siento mucho, pero alguien tiene que joderse. Eso es así. Eso es así. Lo siento, de verdad. Entonces, son todos conejitos de India que uno tiene que joderse. ¿Para qué? Para saber hasta dónde puedo apretarle al grupo. Sí. Y entonces, ahí está el tema de la dosis de cargas y demás. Sí, es que es difícil porque por el momento, ya cada vez yo creo que va saliendo más tecnología y cada vez más, qué sé yo, exámenes de sangre o este tipo de cosas que te empiezan a indicar, digamos, hasta cierto punto respuestas, digamos, fisiológicas, podría llamarse, digamos, negativas de cierto manejo de cargas, que tal vez uno ya ahí diría, ok, voy a empezar a hacer eso, pero todavía no se sabe. No se sabe. Todavía el estímulo, respuesta y recuperación es muy individual, ¿verdad? Y es un tema que no es como que hay un manual de operaciones de que, es que vos tenés que hacer A, B y C y así no te lesionás. Es que eso no existe. No existe. Es que ya lo digo, tenéis que normalizar la lesión como una forma, como parte del proceso. Una parte del proceso. Yo me he lesionado, Adrián me está entrenando, voy a hacer por primera vez una maratón en mi vida y me he lesionado, me he roto, o sea, me rompí unos milímetros de nada del gastronemio, del solio, perdón. Y es normal. Y uno tiene que entenderlo, que eso tiene que aparecer. Porque así al final uno sabe dónde está y dónde no. Y hasta cierto punto también estás llevando el cuerpo al límite, ¿verdad? Exactamente. Y entran otras variables dentro del proceso de recovery, ¿verdad? Porque ahí es donde se da la magia, ¿verdad? Es decir, donde yo estimulo y meto una carga y entiéndase que para el proceso de entrenamiento básicamente lo que uno hace es estimular y estresar, ¿verdad? O sea, literalmente vos estás estresando sistemas en el cuerpo, esperando que la persona recupere, digamos, de ese estrés o ese estímulo que le provocaste y esa recuperación lleve a una adaptación, al final de cuentas, que te hace, digamos, mejorar en ese sistema que al final, digamos, hoy en día, gracias a que todo está avanzando, tenemos más información, la gente cada vez va a estar viéndonos, va a estar informándose. Gracias a todo esto, el deporte va evolucionando. Y ya no solo ya se le tiene que dar importancia al proceso del entrenamiento, sino que yo creo que ahora ya se le está empezando a dar mucha más importancia al proceso de la recuperación. A dormir, a comer bien. Entonces ya aparecen todos los temas de ahora duermes bien, duerme tantas horas, come tanto, si tomas alcohol, vigila al día siguiente, no entrenes duro. Qué bueno eso que decís, porque yo siempre le digo a personas que la dieta te puede lesionar. Literal. Y siempre dicen, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver? Tiene mucho que ver, porque la dieta tiene todo que ver en el proceso de recovery, ¿verdad? De recuperación. Y si vos tenés, volvemos a lo mismo, entiéndase que el proceso de entrenarse es igual, estimular, estresar, recuperar, y eso provoca una adaptación. Todo eso es el entrenamiento. Todo eso es un ciclo. Todo eso es un ciclo. Que cada vez que una persona va y entrena, hace este ciclo una y otra y otra y otra y otra vez. Y a veces lo que pasa es que la persona, los estímulos van siendo, en teoría, ¿verdad? Con una carga progresiva, ¿verdad? Porque esa es la intención al final de cuentas, es, al igual como en el entrenamiento de fortalecimiento, si yo le hacía una pesa 5 libras y ya la pesa 5 libras no me hace nada, paso entonces o a subir las repeticiones o a meterle una pesa de 10, ¿verdad? Igual pasa con el entrenamiento de endurance, es decir, si yo le puse a la persona eventualmente a correr 5 kilómetros, eventualmente lo va a poner a correr 6, eventualmente lo va a poner a correr 7, y eventualmente los va a poner a correr más rápido, ¿verdad? Entonces, para que la gente tenga estas adaptaciones de que yo ya pueda correr 6, 7, 8, 10 y eventualmente un evento, digamos, de larga duración, el proceso de recovery tiene que darse, y si no se da, entonces ahí es donde yo siempre le explico a la persona, si usted estresa y estimula y no recupera, de nada te sirve. No solo de nada sirve, sino que te pone más en riesgo de padecer. A sobreentrenarte. A sobreentrenarte y a tener una lesión, ¿verdad? Porque músculos que no recuperan y vos vas al día siguiente y otra vez vas a correr fatigado, sin recuperarte, con músculos que tuvieron microrupturas en un entrenamiento anterior, ya te hacen cambiar la mecánica, te hacen empezar a reclutar fibras que tal vez no se debieron de haber reclutado, y ahí puede empezar perfectamente a aparecer una lesión. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y la gente, yo creo que a nivel profesional nuestro, de que estamos en el mundo del deporte, creo que es nuestro next step que es darle importancia a ese recovery. Sí. Porque ya todo el mundo sabe que tiene que entrenar. En el garrote. Ya todo el mundo sabe que tiene que entrenar, que se tiene que esforzar, que tiene que darle duro, y ya todo el mundo lo sabe. Ahora el siguiente step es no bebas.
O si bebes, vigila que no tengas calidad al día siguiente o no tengas un fondo al día siguiente. O que no venga de una sesión de entrenamiento que fue muy golpeada, que necesitas tener tu recuperación al máximo y ese día estás tomando. Que eso es algo, mae, que yo veo mucho en los corredores, mae. Y debo decir que lo he visto en grupo nosotros. Y no porque uno lo fomente, sino porque de ahí es que es un tema, ¿verdad? Hacen un fondo. Yo me cago en Sebas. Si me estás viendo, me cago en Sebas. Porque es el principal promotor de la birra, de un Bali, de que llega, abre así la puerta de la furgo y aparece la birra ahí. Y toma por culo el fondo. O sea, literal. Mae, es que es muy común, ¿verdad? O sea, mae, y de hecho la vieja escuela es, mae, después del fondo está la cerveza, está el celebrar. Y qué difícil porque, a ver, es una ocasión... No es malo. Es una ocasión alegre, es una ocasión, digamos, feliz, qué bien, lo logré. Pero tiene su repercusión, tiene su daño. Pero bueno, eso obviamente, digamos... hacerlo una vez, obviamente no es un tema que ya te vas a lesionar. No, nada que ver. Estuvimos hablando antes de cámaras de cómo el entrenamiento, ¿verdad? Porque hay todo tipo de entrenamiento y como lo dijiste antes, que el entrenamiento de fuerza no necesariamente te va a hacer correr más rápido. Yo he visto en la evidencia que el entrenamiento pliométrico es el de los pocos que sí parece ser tener un efecto en la economía de correr, en running economy, específicamente en esa variable, el entrenamiento pliométrico tiene un efecto en esto. Esto tiene que ver mucho con el tema fisiológico, ¿sí? Volviendo al tema fisiológico que antes hemos tocado un poquito por encima, una de las cosas muy importantes que tenéis que entender, aparece aquí el tendón, ¿sí? El tendón, al final, el músculo... Voy a interrumpirte aquí sí. Para explicarme qué es entrenamiento pliométrico también, para que la gente lo entienda. El entrenamiento pliométrico, al final, son... Voy a decirle saltos, para que la gente lo entienda. Sí, sencillamente... Sencillamente, son saltos, ¿no? La capacidad que tiene el cuerpo de aplicar fuerza en el suelo, de despegar, absorberlo, aterrizarlo, controlarlo. Entonces, a mayor capacidad que tenga el cuerpo nuestro de generar esos tipos de salto, ese ejercicio repercute directamente al tendón. Y ahí es donde viene. El músculo se termina en tendones, tanto origen e inserción como la parte inicial como la final de un músculo son tendones. Entonces, yo a la hora de generar ese trabajo pliométrico, toda esa fuerza recae en el tendón. ¿Qué estoy generando? Para que entendáis cómo funciona un tendón, es como un muelle, ¿sí? Si yo cojo un muelle, lo estiro y lo suelto, el muelle, sin aplicarle ninguna fuerza, lo que va a hacer es... ¿Un muelle es una liga? Sí, una liga, un resorte, perdón, que estoy acostumbrado. Un resorte. Es como si agarro un resorte, lo estiro, lo suelto, entonces se contrae solo, yo no aplico nada de fuerza. El tendón ocurre lo mismo, el tendón llega al suelo y él solito salta, devuelve. Entonces, a la hora de correr, el tendón es una parte del cuerpo que es muy importante. Entonces, el entrenamiento pliométrico va directamente al entrenamiento del tendón. Cuando nosotros tenemos un tendón más elástico, que significa que yo estiro un resorte, pum, lo suelto, contrae. Estiro, tal. Cuando yo eso lo hago muchas veces, al final el resorte lo estiro y al final la capacidad de... Se ha estirado, digamos. Se queda como estirado. Ha perdido su energía elástica. Entonces, esa energía, el tendón ocurre lo mismo. Cuando yo hago una maratón y llevo el kilómetro 30, el kilómetro 35, y lleva todos esos impactos, los tendones, sobre todo el tendón de Aquiles, pierde capacidad de generar fuerza, pierde elasticidad. Esa elasticidad que pierde, al final lo que significa es que si está perdiendo capacidad de generar fuerza en ese sitio, en otro lado se están generando muchas altas fuerzas. ¿Dónde? En el músculo. Entonces ahí es donde aparecen los calambres, aparecen las contracturas, aparecen toda la serie de problemas que desgarros. O sea, llegas al final de la carrera hecho mierda por eso, porque el tendón ha perdido la capacidad de ser elástico y al final quien absorbe todas esas fuerzas es el músculo. Entonces, una de las cosas buenas de entrenar fuerza, en concreto la pliometría, es que vas a tener una mayor capacidad de generar elasticidad a nivel tendinoso. Y eso lo que te va a facilitar es que esa pérdida de elasticidad a lo largo tiempo se ve disminuida y entonces tienes una mayor eficiencia en la carrera porque esa fatiga tendinosa no aparece o aparece muy tardíamente y entonces ya no te vienen todos esos problemas a nivel muscular.
ahorita hablamos sobre cómo empezar a implementar este tipo de cosas, porque ¿verdad? No es tan fácil como simplemente me voy a poner a saltar ahí en la casa. No saltar por saltar, locos. Y todo tiene un volumen. Porque de hecho, según tengo entendido, el entrenamiento de pliometría es de los más delicados porque al mismo tiempo... Es el que más estresa. Es que más estresa. A nivel articular. Puede tener... O sea, tiene un gran beneficio, pero la puedes cagar como entrenador. Exactamente. Sí. Bien, entonces, importante, mae, ¿en qué momento debo enfocarme en las diferentes variables del entrenamiento? Me refiero a, por ejemplo, porque entendemos que entrenar fortalecimiento no es solo agarrar una pesa, es decir, ¿cuándo entrenar pesado? ¿Cuándo entrenar la famosa explosividad? ¿Cuándo entrenar la pliometría? ¿Cuándo entrenar pocas repeticiones, mucho peso? O sea, ¿cómo, digamos, podemos empezar a armar el rompecabezas, digamos, de cómo aplicar el tema de fortalecimiento muscular a mi proceso, digamos, de inicio a fin a un evento? A mí me gusta dividirlo en 3 fases. Está la fase previa al proceso de maratón y dentro del proceso de maratón mismo hay 2 fases. Dentro del previo al maratón, a mí me gusta hipertrofiar. Todo lo que son objetivos de hipertrofia entran ahí. Antes de yo iniciar un proceso de maratón, mi objetivo como corredor es de la musculatura que yo tengo ahora, aumentarla. Independientemente de si ya tengo mucha masa muscular o no. Aumento la masa muscular, mi objetivo es de hipertrofiar, entonces es un entrenamiento de fuerza, simplemente va enfocado en intensidades medias, cargas intermedias, repeticiones de 8 a 12, 14 repeticiones, y entonces generamos esa hipertrofia y ese aumento de masa muscular. La siguiente fase es la fase de fuerza genérica. En la fase de fuerza genérica, que por norma general, obviamente aquí va a ir dependiendo de la capacidad individual de cada corredor o atleta y demás, suelen tardar como 1 mes y medio, 2 meses, estás como los primeros 1 mes y medio, 2 meses en ese tema. En este tema, ¿qué haces? Levantas muy pesado y pocas repeticiones. Entonces ahí es donde generas eso. ¿Por qué queremos hacer eso? Lo que generamos es un estímulo al sistema nervioso. ¿Esto qué significa? El músculo se contrae con el sistema nervioso. Si lo llevamos al ámbito más callejero, por así decirlo, si vosotros tenéis un coche con 180 caballos y otro coche con 120 caballos, ¿cuál preferís? ¿El de 180 o el de 120? Si quieres correr más. Sí, pesado te hace reclutar más fibras musculares. Exactamente. Entonces, eso que se representa en mi cuerpo representa que voy a aumentar el caballaje del músculo. El músculo que yo ya he creado anteriormente, en la fase anterior, que es de hipertrofia, lo que voy a hacer es, de ese músculo que ya tengo, voy a aumentarle el caballaje. Sacarle más fuerza. Sacarle la máxima conectividad posible entre sistema nervioso y músculo. Que eso lo que va a representar es aumento de la fuerza general. Y por último tenemos un tema de fuerza específica, que ahí ya entran velocidades de ejecución, potencia, explosividad y demás. Antes de nada, perdón que se me olvidaba, el pliométrico yo lo introduzco en la fuerza general. Okay. En fuerza general introduzco un par de ejercicios como mucho, donde el músculo, primero el cliente se va acostumbrando poco a poco a qué significa eso, qué es la pliometría, claro. y qué me representa en mi cuerpo. Como has dicho, genera mucho estrés, entonces tenemos que tener un periodo previo de adaptación del cliente, no vas a querer, digamos, para que porque el periodo de pliometría viene aquí en la tercera fase, que es la fuerza específica de potencia y pliométrico, donde el mayor volumen de pliometría va a venir después y demás. Entonces tiene que venirse introduciendo. Creo la fase genérica a nivel neural, aprovecho y le doy adaptación con el tema pliométrico para que termine con la explosividad y la importancia de la pliometría. Okay. Entonces eso sería como un puzzle a nivel genérico. Y ya al final el famoso, digamos, ya no le metes peso, sino que es sprints, por ejemplo. Ese lo ves ya también al puro final. Al puro final. En la que es potencia, en la fase digamos. Específica. Es potencia. Para mí el sprint, si uno quiere trabajar isquios, ¿sí? La parte posterior de la pierna, si uno quiere trabajar isquios, el mejor ejercicio de gimnasio es que se salga a la calle y haga un sprint al 100%. No lo hagas porque te rompes. Sí, exacto. Todo tiene su lugar y su momento. No lo hagas que te rompes. Guía, de verdad, te rompes. O sea, entonces tiene que tener un proceso. Pero para mí el mejor ejercicio de fuerza de isquios es el sprint. Okay. Es el sprint. Súper.
Bien, ma, buenísimo. Esa pregunta está excelente. Esta es una muy buena. ¿Qué no hacer? ¿Qué no hacer? El tema de fortalecimiento. Porque esta tal vez es más cagada. Me explico. Porque, digamos, ahorita acabas de decir cómo se debe ver el mapa, digamos, de cómo llegar. Ahora, hay formas de cagarla haciendo entrenamiento de fortalecimiento en el sentido, tal vez, a ver, obviamente el tema lesión es uno lógico, ¿verdad? Que la gente, qué sé yo, no vas a ir a hacer una calidad durísima de miles y después ir a hacer una clase de, por decir, no sé, CrossFit, ¿verdad? Pero digamos, ¿qué no hacer, aunque incluso la persona conozca el mapa, digamos? ¿Qué evitar hacer en tema de fortalecimiento muscular? Si no has entrenado previo a el proceso de maratón, no te vuelvas como un loco. Eso sí, empezar a lo loco. O sea, es el típico de que tienes un grupo de, por ejemplo, un Bali, ¿no? Tu grupo de corredores. Hay un grupito de 10 personas que están yendo a entrenar previo al proceso. De repente llego yo a un Bali, me hago muy amigos de ellos, y qué chiva el entorno, qué tal, no sé qué. Oye, ¿y tú no vienes a entrenar fuerza? Oye, pues yo claro que sí. Y ves al lado levantando 180 libras en peso muerto, en sentadilla. De gallito le das. Y claro, yo tengo los huevos más grandes que el otro. Yo digo, pues yo me pongo 200. Así, ¿sabes? Pues toma 200. 200 significa que sobrecargas y que al día siguiente tienes que ir a correr y has generado tanta fatiga en tu cuerpo que no eres capaz de correr. Y al final no se te tiene que olvidar que, en este caso, en corredores, tienes que entrenar correr. La corrida es la más importante. Qué importante que acabas de decir eso, porque yo siempre he dicho, yo no siendo entrenador, por supuesto, del área de fortalecimiento, ¿verdad? Y resistencia muscular, yo siempre he dicho, desde mi área, digamos, desde mi área de la barrera, es una de las prioridades del entrenamiento de fortalecimiento es que no obstaculice el entrenamiento de correr. Esa es una de las cagadas. Porque eso es una de las varas que yo veo. La gente va y, por ejemplo, vos tenés tus calidades, llamémosle que son los entrenamientos de intervalos, los entrenamientos de alta intensidad, o los entrenamientos, digamos, que están buscando estimulaciones específicas del entrenamiento, ¿verdad? Los típicos 5000, miles, la pista, ese tipo de cosas. Y lo veo mucho, mae. El entrenamiento, qué sé yo, la persona lo hace martes en la mañana. Y está el lunes en la tarde haciendo fortalecimiento y al día siguiente llega como un lagarto. Hecho mierda a correr y su mecánica se ve alterada porque está todo arratonado. Entonces yo siempre le digo, vea, su entrenador puede ser el mejor entrenador que el sencillo hecho de cómo usted está colocando los entrenamientos la está cagando. Literal. Entonces eso es uno de los gran no hacer. Tú, si eres entrenador y tu cliente como corredor te dice mañana me toca calidad, ni se te ocurra ponerle los entrenos el lunes. Y si los pones, porque por horarios o demás no tienes otra opción, haz un entreno normal. O sea, entreno normal para mí me refiero que vigiles las cargas, vigile el número de repeticiones, vigila el número de series. Demasiado daño, porque aquí hay un problema y es que el no pain no gain ha hecho mucho daño. Ha hecho muchísimo daño. Entonces la gente viene del CrossFit, del no pain no gain, hechos mierdas. No, porque al final, ya os lo digo ahora, con 20 minutos bien hechos, estimulaste lo necesario. Pero sobradísimo, Adrián, no te lo puedes llegar a ni imaginar. Solo 20 minutos. 20. Aquellos que se tiran 1 hora, hora y media o 2 horas en el gimnasio, ya de verdad... Están perdiendo tiempo. Ya de verdad. Hasta cierto punto no están siendo efectivos. Eso es otra cosa que no haría. O sea, mira, si duras más de 1 hora en el gimnasio, la estás cagando. Como máximo yo daría 45 minutos. Si estás haciendo entrenamientos de fuerza con más de 45 minutos de duración, la cagaste. Ok, bien. Entrenar pesado es algo que definitivamente sí dirías, esto es un gran mito aquí que se está rompiendo porque es muy importante. Siempre le dicen, yo lo veo mucho, los programas de fortalecimiento así, los genéricos, y te ponen con 2 pesitas a hacer este movimiento, que además es lo más tonto que hay. Las mancuernas estas de yoga, estas que son de color lila y rosa, y les ponen a hacer esto. Tirar eso a la mierda. De verdad, para eso no cojáis peso. O sea, si tenéis eso en casa, venderlo. Y la otra también que veo, un error muy común en el entrenamiento de fortalecimiento es estimular el mismo sistema que a veces estás entrenando en la corrida, ¿verdad? Porque entonces a veces, no te enfocas en un tema del músculo y de mejorar su fuerza y su reclutamiento muscular, sino que
te ponen a hacer burpees, Ajá. y después a saltar un cajón, Ajá. y después a correr 400 metros. Ese tipo de varas, yo siempre digo, pero ¿por qué lo están poniendo a hacer eso si el tema aeróbico, la capacidad aeróbica está en otro lado, está en ya la lo carrera. estamos estimulando? Ya se está haciendo, eso es una de las otras cagadas. Que de hecho hace poquito hice un live en Instagram y hablé de esto. Evitar que hagáis ejercicios en los entrenamientos de fuerza, evitar hacer ejercicios que te suponga una alta fatiga cardíaca. O sea, si estás jadeando Porque no es la en adaptación un que se está entreno buscando de ahí. fuerza, ya no estás entrenando a fuerza, te están cansando. Ajá. Te están cansando, únicamente te están cansando, no estás buscando un objetivo en concreto. Ahora, ¿qué pensás sobre, digamos, la gente que hace un programa genérico? Ajá, O sea, ajá. ¿es mejor eso que nada? ¿Es mejor, tal vez mejor no hacer nada que Ajá. ir y hacer, digamos, el típico programa así de cajón, Ajá, digamos? ajá. O consideras que incluso eso es mejor que cero, digamos? Mi opinión es que eso es mejor que cero. Eso es mejor que algo. Para mí eso es mejor que cero. Ya yo me saco el sombrero con la gente que le saca tiempo a decir, oye, necesito entrenar, no tengo económicamente, no me lo puedo permitir, me bajo lo que sea de la Una web, app. una app, le pago lo que porque o es barato o algo y entreno. Para mí eso Es mejor que es nada. mejor que nada. Es mejor que nada. Ok. Ahora, si tu objetivo es buscar rendimiento, Máximo rendimiento, sí, buscar mi definitivamente. máximo, mi PR o lo que sea, Sí. no, por ahí no vayas. Sí, sí, sí. Esta es una pregunta que hace mucha gente, man. Y yo tengo igual, como volvemos a lo mismo, mi opinión, y ahorita lo conversamos, pero quiero escuchar tu opinión. Entrenar fuerza después, o no solo fuerza, la sesión de fortalecimiento después de la sesión de calidad, Mamada, fatal. fatal, horrible, Sí, porque estás llegando fatigado. horrible. Vuelvo a decir lo mismo. Si no tienes otro horario, la única forma es esa, Mejor que mejor no- que ok, eso es lo nada. importante. Mejor que no esté, que esté aunque sea así. O sea, a ver, eso sí, avísale al entrenador Que eso que lo- vienes de la calidad, Ajá. que vengo de correr. Porque entonces el entrenador lo que tendrá que hacer es dosificarte en series. Si Claro. tenía pensado hacer 4 series, pues te va a hacer 2. Si tenía pensado tanto peso, te va a quitar un poquito de peso. Sí. Porque eso poquito que haga te va a mejorar a huevo. Algo, sí. Pero lo que no puede hacer es que la misma sesión que tenía planificada para ti sin correr, habiendo corrido, te haga lo mismo. Eso sí que no. Lo importante de entender aquí la gente, ¿verdad? Que solo decirle eso no, eso es el porqué, ¿verdad? Y vamos a ver, cuando uno hace una sesión de entrenamiento de alta intensidad, digamos, de estimulación, ¿verdad? Esto que hablábamos antes, 1000, 400, intervalos, digamos, de larga duración, pero que tiene una alta producción de lactato, es decir, los típicos 5000 o los 3000, estos. Lo que pasa con este tipo de trabajo es que genera mucha fatiga. O sea, a nivel muscular y metabólico se genera mucha fatiga y mucho estrés. O sea, es una sesión realmente estresante a nivel fisiológico. ¿Qué es lo que pasa? Que si la persona va y entrena pesas, a donde también vas a ir a buscar una estimulación, ¿verdad? Que provoque esta adaptación, estás llegando ya fatigado. Y tu cuerpo no va a ser lo suficientemente provechoso. No vas a estar Sí, pues, llegas al 50%, ¿verdad? De tu O sea, verdadera capacidad. El hecho de digamos. quitarte volumen de series, quitarte peso y demás, que tu cuerpo a día de hoy sí que lo puede realizar, pero en otro momento pero en del otro día, momento, claro. entonces ya le estás quitando esas Sí, porque lo que nosotros queremos es lo más efectivo con el tiempo que Esa estamos efectividad. invirtiendo en el entrenamiento. ¿Verdad? Entonces, Exactamente. digamos, ¿qué es lo que igual pasaría al revés, ¿verdad? Igual pasaría si la persona va y hace pesas y luego se va la y calidad. después se va a la calidad. ¿Qué va a pasar? La persona va a llegar a la calidad más cansado, obviamente su mecánica incluso se puede ver afectado, va a reclutar incluso las fibras que ni siquiera estamos buscando que se recluten, pero se reclutan porque la persona está fatigada y la adaptación, al final de cuentas, el estímulo que estamos buscando de darle al cuerpo no se termina dando. Exactamente. Entonces, digamos, en tema de colocación, digamos, de los puzzle. entrenamientos, ¿cuánto consideras vos que debe ser la separación entre una calidad y un entrenamiento, digamos, de buena estimulación, digamos, muscular? Para mí mínimo entre 4 y 5 horas, mínimo de separación entre 4 y 5 horas, y muy importante, que lo hemos tocado antes, que es uno de los temas de recovery, es jalar. Buena alimentación. Buena alimentación entre esas dos sesiones. Eso va a ser vital Claro.
Sí, para que a nivel metabólico, digamos, la persona esté con los sistemas energéticos otra vez por lo menos restablecidos. Sí. Ajá, exactamente, exactamente. Entonces, ya vamos empezando a armar, o sea, qué importante porque todo esto que estamos respondiendo, al final de cuentas, la gente va como armando su rompecabezas, ¿verdad? Va pegando las piecitas. Vale, aquí la estoy cagando, aquí también. Exacto. Entonces, ahora sí se puede el mismo día, ¿no? Entrenar la calidad, totalmente. pero en la tarde, digamos, tal vez... A mediodía, tarde, ya te da, porque la gente si se levanta a las 4 o 5 de la mañana, 6, a mediodía ya estás ya puede uno on fire. Okay, perfecto. Entonces, tomen nota. Esta es una pregunta interesante y te lo pregunto porque Jesús es el entrenador de Diana Bogantes. Para los que no sepan quién es Diana Bogantes, es hoy por hoy podríamos decir que está rankeada, digamos, número 1 corredora de fondo en Costa Rica. Es la que tiene actualmente el récord de 5,000 en pista. Es la que está buscando romper el récord a nivel centroamericano maratón. Yo soy el entrenador de ella a nivel de correr, ¿verdad? O sea, programación de correr. Y Jesús es el entrenador, de hecho, de ella a nivel de fortalecimiento muscular. Entonces, a mí me generó mucho esta duda para responderle a la gente, ¿verdad? Es ¿qué diferencias pueden haber en el entrenamiento de una persona que literal está empezando, la persona que dice yo voy para mi primera maratón, qué diferencias, digamos, tiene un programa como el de Diana Bogantes, ¿verdad? Que está buscando romper un récord centroamericano para que la gente, digamos, entienda si es que hay una diferencia, ¿verdad? Empezando por ahí. Mira, al final la diferencia te lo va a dar la variabilidad de la carga. La gente pensará que hay entrenamientos como, no sé, como estratosféricos o entrenamientos súper... La salsa mágica. Vamos, ahí, el kit de la cuestión y es solo para esta gente. No. O sea, hacen los mismos ejercicios. O sea, la estructura es la misma. Hacen los mismos tipos de ejercicio. Trabajan la misma tipo de metodología. La fisiología es la misma, es solo que sencillamente no es un extraterrestre. Las cosas pasan en un punto diferente. No es un extraterrestre, no es algo diferente. No tiene músculos diferentes. Ajá, es el mismo músculo. Funciona lo mismo de la misma forma. Lo único es que uno tiene que tener muchísimo más cuidado con qué volumen exactamente le estoy dando a ella. Eso es muy importante. Qué periodo de descanso le estoy dando entre series, porque eso es muy clave porque a nivel fisiológico recupere lo ideal para que vuelva a aplicar fuerza. En este sentido, aún no lo he hecho con ella, pero ya lo voy a hacer. Trabajo con encoder lineal. El encoder lineal es un aparato que se conecta, es como un cable y que mide la velocidad de ejecución. Y ahí te das cuenta cuando ya empieza por repetición. Entonces, te genera un gráfico en el iPad donde se ve exactamente la velocidad de ejecución de cada repetición, y entonces no calculas el volumen por repeticiones, sino lo calculas por volumen de pérdida de velocidad. Ajá, qué interesante. O sea, yo lo he visto eso. Y que apenas la persona empieza hasta cierto a la que la gráfica empieza a caer, paro la serie, independientemente de si ha hecho 20 repeticiones o si quiere seguir incluso. 20 repeticiones, 5 repeticiones, 6 repeticiones, me da igual la cantidad de repeticiones. Lo que me marca a mí el periodo clave es la pérdida de velocidad, porque entonces ya pierde explosividad. Pierde explosividad, entonces perdemos eficiencia en su entrenamiento. Y que estamos generando, si ella sigue todo ese resto de repeticiones que ha hecho, lo único que se está haciendo ahí es fatigarla. Y al final uno, como entrenador de fuerza, no tiene que perder el punto de que ella tiene que matarla en la corrida. Ella, su entrenamiento es la corrida. El entrenamiento de fuerza solamente es lo suficiente y eficientemente para que le dé. Y eso te lo marca el encoder lineal. Aún no me ha llegado, justamente esta semana me va a llegar. Porque se me rompió, ya lo tenía, pero se me rompió. Yo lo he visto que es, por ejemplo, en la barra, lo he visto que también hay unos aparatos que te miden eso, la velocidad, digamos, de la barra. Al final, pero a más electrónica, más porcentaje de fallo puede ser. Entonces, al final es como un cubo que va imantado al suelo
y de ahí es un cable que lo atas es un cable con arnés que se ata a la barra. Entonces cuando tú subes y bajas la barra, eso es un encoder, un acelerómetro, como un potenciómetro de los ciclistas y demás, un acelerómetro que te calcula la velocidad exacta por metros por segundo que está levantando cada repetición. Súper. Entonces uno no, lo que te decía, me voy a volver a repetir, no calculas el número de repeticiones, sino ella lo va a dar hoy. Ayer vino una calidad muy fuerte y demás, y le estoy colocando el mismo peso que la semana pasada, pero esta semana me va a hacer 3 repeticiones solo a máxima velocidad. Me da igual, me quedo con esas 3. ¿Por qué? Porque viene fatigada a lo mejor del entreno de carrera, que eso es lo que nos interesa. Eso es tal vez la diferencia más grande, ¿verdad? Que normalmente una persona, como por ejemplo Diana, es esa, las cargas el volumen tan elevado que tiene, y lo preciado, digamos, que es que el entrenamiento de fortalecimiento no llegue a lo que estás diciendo, a generar una fatiga innecesaria. Lo único que busca el entrenador es no fatigarla. Sí, estimular, literal, pero no fatigarla. Mi objetivo como profesional es no fatigarla. Solo quiero que levante carga, porque el hecho de levantar carga ya le va a generar fuerza, y no fatigarla. Porque si la fatigo, yo ya como profesional, por mucho que haya ganado más fuerza, solo con haberla fatigado de más, ya la he cagado. Sí, porque ya empieza a cambiar esa fatiga se empieza a mover. Ya está, y más en un proceso de maratón que lo estoy viviendo yo con mis propias carnes, y que semana tras semana, o sea, como la hayas cagado hace 3 semanas anterior, ya está. El tema es que, digamos, un entrenamiento como el de Diana, para contarles un poquito cómo es o sea, esta mujer kilometrea 140, 145 kilómetros a la semana. Es decir, corre, para que entiendan, es decir, corre lunes 2 veces, corre martes fuerte, corre miércoles 2 veces, corre jueves fuerte, corre viernes, corre sábado, y algunos domingos, literal, le tengo que decir, mi chiquita, ya, ¿verdad? Y muchos días se va corriendo perfectamente sin parar, es decir, corre semanas y semanas y semanas. Esto obviamente depende muchísimo de la persona, ¿verdad? Yo he entrenado gente que tiene, en caso de hombres, tiempos muy similares a los de Diana, que ellos te dicen, necesito un día de descanso. ¿Verdad? Y está el que te dice, no lo necesito, estoy perfecto. Y ningún marcador tampoco te dice que en efecto lo necesite, ¿verdad? Entonces, claro, el obstáculo más grande que tal vez estamos aquí llegando a concluir es que un deportista de más alto nivel hay que tener tal vez más cuidado, digamos. Más cuidado, eso es ser más específico o sea, no solo con la carga, sino en cada repetición. Claro. Porque eso es lo que cuenta. Quiero saber tu opinión. yo tengo la mía, obviamente, también en esto. De los entrenamientos que ves con el Bosu. Un pie ahí. O sea, yo entiendo trabajar la unilateralidad, ¿verdad? Porque tal vez correr es un deporte unilateral, ¿verdad? O sea, no corremos con los 2 pies así. Pero ahora, ¿qué tanto beneficio vos le ves a la inestabilidad de la superficie? Digamos, a usar esto, para el que no sabe, el Bosu es esta media bola, ¿verdad? Que tiene una parte plana y que la persona le pone en el pie y entonces lo ponen a trabajar, digamos, un poco, digamos, el tema de estabilidad. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Eso es una mierda. o sea, Bosus a la mierda. No sé si habéis visto también que hay como una especie de tubo que lo llenan de agua y que tiene 2 asas y se lo ponen en la espalda, que es como una barra pero llena de agua, para que eso te genera una inestabilidad. Y no hay mayor error para uno querer aumentar la fuerza que generar inestabilidad. O sea, si uno quiere aumentar la fuerza y ser muy eficiente a la hora de ganar fuerza, tienes que darle estabilidad al ejercicio. No inestabilidad. Es más, la inestabilidad lo que te genera son cocontracciones. Es decir, el músculo se quiere contraer, pero se le varía de nivel fisiológico, se tiene que volver a contraer de una manera distinta, y entonces te estás yendo por un lado totalmente opuesto a lo que te implica correr, nadar o cletear a nivel fisiológico. O sea, la forma en la que trabaja el músculo con inestabilidades que generan cocontracciones, uno no va corriendo generando... No, eso es una mierda. O sea, de verdad, okay. Es más, es muy sencillo. Coger una mancuerna, por la cabeza de la mancuerna, colocaros con un pie, así, en flexión de cadera, y pasar esa mancuerna, obviamente apoyado sobre la planta del pie, con zapatilla o descalzo, como tú quieras.
y pásate la mancuerna por debajo de la pierna de un lado al otro. Solo con ese movimiento y lentamente, a ver si tienes huevos a estabilizar ese desequilibrio. Y no necesito un BOSU. ¿Me explico? Sí. La inestabilidad ya es muy inespecífica del terreno porque nadie va corriendo por campos de BOSUs, sino que uno corre en asfalto. En trail, ¿Eh? en trail, Haría esto, la mancuerna por debajo y con un pie apoyado en el suelo generaría desequilibrios, ¿sí? Pero no con algo que me genere más desequilibrios, Ajá. porque el tipo de contracción que se va a generar va a ser distinta. es exagerada más bien. Es exagerada y es inespecífica, Y no va a total. pasar en lo más Es mínimo. que es un tema muy importante que lo has tocado. Eso te lo va a dar el trail mismo. Claro. El que tú salgas a correr En superficies en superficies diferentes, ya te va a ir inestables, trabajando ahí ya tienes toda la especificidad de entrenamiento de fuerza en desequilibrio que te lo va a generar el propio deporte. Sí. No vayas al gimnasio a perder el tiempo y a hacer estupideces. Ves al gimnasio a entrenar bien, eficiente y con fuerza. Y para eso necesitas seguir ejercicios con equilibrio. Total, Ok. O sea, que esté bien sostenido. Ahora, el pie, digamos, por ejemplo, pues esto lo veo mucho yo, el Ajá. pie, digamos, en el TRX Ajá. y haciendo, digamos, qué sé yo, ese tipo de cosas. Todo lo que te genere. El TRX es un principal artilugio para generarte inestabilidad. Entonces, ni vas a ganar más fuerza, ni vas a ganar mayor hipertrofia, ni vas a generar nada, porque la base principal para ganar fuerza e hipertrofia muscular es generando ejercicios estables. Y necesitas superficies estables. Este ejercicio de ahora subo un lado, y ahora subo el otro, y ahora subo un lado, y ahora subo el otro, de nada te sirve. Coge una barra y sube los dos brazos a la vez, que eso te va a generar mayor fuerza, mayor hipertrofia a nivel de masa muscular. Ahora, ¿en qué momento sí deberías de trabajar la unilateralidad, digamos? Siempre. Porque uno corre unilateralmente. Claro. Entonces, Pero sin inestabilidad. sin inestabilidad. Es Sin decir, el pie en el imagínate TRX. una máquina en la máquina Smith, que la máquina Smith es la barra que está sujeta por los lados en un pie gimnasio. un cajón atrás. O Un pie en un cajón o en el aire, y ahí realizas la sentadilla con un solo pie. Y ahí ya tienes la unilateralidad. Entonces vas a generar fuerza unilateral de un solo lado. Entonces voy a aplicar, obviamente... en un solo plano, además. Ajá. ¿Solamente eso? No. Voy a hacer a lo mejor una combinación de sentadilla con los dos pies y luego sentadilla con un pie. Ajá. Si no tengo esa máquina Smith que hablo, que estoy en un gimnasio y estoy con una mancuerna, me agarro al rack o me apoyo en la puerta o me agarro a algún lado para que me dé estabilidad y yo tenga mayor capacidad de generar fuerza. El enfoque es en la fuerza, no en la inestabilidad. No en la inestabilidad. No en mantener la estabilidad del movimiento, sino más bien es sacar la fuerza de O sea, ese movimiento. Un 85% de todas mis rutinas son estables. Solo le aplico ese 15% o 5% a la inestabilidad del core o a la inestabilidad a nivel de cadera, porque creo, a nivel mío, opinión mía y que me ha dado buenos resultados, es que le genero un poquito de inestabilidad a nivel de cadera para generarle esa necesidad de trabajar. Okay. Por la descompensación que se genera por una pisada y al final la cadera va bailando de un lado al otro. Ok, Pero lo único. bien. Todo lo demás estable, con carga y luego la pliometría aparte. Bueno, entonces ya escucharon a Jesús a mandar ese bozo a la mierda, básicamente. Literal. Ma, eso es muy interesante porque yo nunca he trabajado en el bozo, siempre he tenido ese pensamiento. Yo digo, mae, ¿cuál es la intención? ¿Acaso, como vos lo dijiste, acaso que no corre de bozo en bozo? Ajá, no tiene ningún O sentido. sea, yo digo, no entiendo la idea. O sea, es decir, ¿No? ¿qué está buscando la persona? Es que es más, de hecho me saqué un curso de propiocepción con, ahora no me acuerdo del nombre, que era un fisioterapeuta español. Habla de eso, de que la inestabilidad la puedes generar de muchas otras formas estando en el terreno. No necesitas nada extra. Claro, sí, sí. Bueno, buena pregunta esa. Buena respuesta, ma. Muy bien. Ok, excelente. ¿Qué hacer los días antes de un evento en tema de fortalecimiento? Es una duda que tiene mucha gente, ¿verdad? ¿Qué hago la última semana o las últimas 2 semanas, ¿verdad? Que es cuando ya el evento está, ya en buena teoría lo hecho está. ¿Qué pensás vos, digamos, de esos días de lo que se debe hacer? A mí me gusta abordarlo de dos formas. El que no es atleta y el que es atleta. El que no es atleta está paranoico, está... Sí, inseguro de bajar. Está que se queda en casa encerrado con la sábana ahí, ahí, o sea, por lo veo, la gente se pone muy histérica cuando está llegando. Entonces,
A ese tipo de clientes se lo abordo de decir, tranquilo, le quitamos el peso, no te vas a generar carga, no te vas a cansar, demás. Generamos una serie de sesiones de movilidad y de ejercicio y de activación con propio peso corporal, puente de glúteo con peso corporal, sentadilla con peso corporal, nada de mucho core, daño, sí. no te vas a cansar, 30 minutitos, tranquilo, y te vas a dormir y te sigues en la sábana encerrado en casa, que no te va a pasar nada. Esa es una de las vías que me gusta abordarlas. Y la otra es la del atleta, el que sí que está persiguiendo un PR y demás. Y aquí hay un tema muy interesante. Se llama el PAP, potenciación post-activación. El PAP, la potenciación post-activación, se genera con alta carga. Cuando yo estimulo al sistema nervioso de una forma muy adecuada, lo que le voy a generar al nivel muscular es que haya una mayor potenciación a nivel de eficiencia contráctil a nivel de masa muscular. Lo que estábamos hablando antes de mayor caballaje, voy a aplicar una estrategia esa última semana, incluido el día anterior de la corrida, para estimular al sistema nervioso, que ese sistema nervioso estimulado va a hacer que la musculatura al día siguiente de la carrera va a estar bien preparado para contraerse y va a ser muy eficiente. ¿Qué pasa? Hay que tener mucho cuidado de cómo de no overdo it. Ajá. Entonces, clave son 2 series en sentadilla, de la máxima carga que ese atleta ya ha estado dominando en el periodo de fuerza general, en su máximo momento de fuerza general que estábamos hablando anteriormente, en su pico de fuerza general, esa carga de pico de fuerza general la trasladas a las últimas 2 semanas, 2 series en sentadilla con una combinación de salto explosivo, 2 series, 3-4 saltos, 3-4 sentadillas, 3 repeticiones de sentadilla con 3 repeticiones de salto, 2 series, 2 días por semana, incluido el día antes de la carrera. Listo. Qué vacilón, porque muy interesante, porque en tema de entrenamiento corrida hay algo similar, que es que en el calentamiento literal le metes sprints, por ejemplo, pero es precisamente para la estimulación del sistema nervioso. Es que se puede aplicar esto que estoy diciendo, lo puedes llevar al momento de la carrera, al calentamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que no tienes un gimnasio. Claro, sí. Y te puedo decir, eso no lo ves ni siquiera, digamos, en la maratón de Chicago. Ajá. Digamos, Galen Rupp, Mo Farah, digamos, que literal, nosotros trabajamos en el rol de literal estar con los maes en su calentamiento. Y de eso no he visto, digamos, a nadie hacer eso. Yo he estado en Inglaterra, estuve en un club de natación y tenían, o sea, sabes que hay como un telón, ¿no? Sí. Cuando hay la competición de natación, que salen todos ahí y hablan de su nombre, detrás del telón, literal, detrás del telón, tienen toda una serie de racks con pesos. Para ahí. Y antes de salir a nadar, 10 minutos antes de salir a nadar, realizan 2 series de press banca con 2 series de sentadilla, máxima explosividad, con máximo peso, y salen a la prueba. Estimulación nerviosa. Estimulación nerviosa total previa a la prueba de natación. Por otro lado, ahora que te dije antes esto de que ni Mo Farah ni Galen Rupp lo hacen, a ver, la ciencia detrás, lastimosamente, el entrenamiento de corredores es de las más pobres que hay en realidad. O sea, porque no es, digamos, por ejemplo, ciclismo. Ciclismo tiene toneladas de empresas que le pagan a fisiólogos, a nutricionistas, a preparadores físicos. Mae, yo te puedo decir, y te lo digo por así, literal, por conocimiento causa, los corredores élites, o sea, de los mejores, si alguno tiene nutricionista, qué fuerte, es una sorpresa. Así te lo pongo. Muy fuerte. Yo en algún momento trabajé con un corredor olímpico gringo. Él es mexicano, se terminó nacionalizando gringo, que se llama Diego Estrada. Ahí saludos, si Diego lo ve esto, no creo que lo vaya a ver. No tiene nutricionista. Algunos no tienen preparador físico. ¿Por qué? Porque correr es un deporte que lastimosamente no hay grandes empresas detrás, ¿verdad? O sea, fuera del Nike Oregon Project, digamos, que hubo en algún momento,
no hay mucha ciencia, o sea, no hay ciencia para ellos. Entonces, en ellos no lo ven, pero no me extraña que en otros deportes sí se vea ese tipo de cosas, porque eso se sabe, eso yo lo he leído en temas de entrenamiento de endurance, y de hecho en varios de los cursos que he dado, que he ido, hablan de eso, de la estimulación, digamos, nerviosa neural, previo, y que es una excelente herramienta para usar en el calentamiento. Qué bien, qué interesante esa, muy bien. ¿Qué hacer después del evento? ¿Qué hacer después del evento? Sobrevivir. Beber guaro. Y ahí sí, ya. Ahí Sebas te dejo, ahí saca la. Sí. A mí me pregunta mucho eso, ¿verdad? A nivel nutricional, Mae, ¿qué hago después de la maratón? Yo les digo, Mae, a ver, es que volvemos a lo mismo. Aquí depende de quién estamos hablando. Si es un atleta profesional que tiene que volver a su ciclo de entrenamiento lo más pronto posible. Exactamente. Ok, ese es otro escenario. Ajá. Si sos una persona que ya literal ni siquiera tenés tu próxima carrera pactada, nada, tome guaro, vaya duérmate, vaya cómase la hamburguesa, vaya descanse. Y durante una semana, Sí. Y durante 2. ¿Verdad? Porque mucha gente dice eso, ¿qué hago después? Relájese. O sea, ya su proceso terminó aquí, y estamos listos para empezar otro en algún otro momento en las próximas semanas, pero literal, ya relájese. Literal, relájate. Además que por el mundo en el que me he rodeado de muchos corredores y demás, que me explican pues que luego pues visitan la ciudad, salen a pasear. Sí, solo caminar ya te mantiene, digamos, cierto nivel de actividad. Eso es lo mejor que puedes hacer. Sí, claro. Al día siguiente de la maratón, lo mejor que puedes hacer es salir a caminar. El día después de un Ironman, ligera, camina, además. Sí. Como último tema, este me surgió porque me pareció muy interesante. Ayer, yo cuando me desvelo, ayer me desvelé. Entonces, cuando me desvelo me pongo a leer de todo, ¿verdad? Friqueada. Sí. Y estaba leyendo un estudio que me pareció muy interesante, y quiero escuchar tu opinión sobre esto, porque me pareció a mí muy interesante. El tema de los super shoes, ¿verdad? De los zapatos de placa carbón. Estaba leyendo que uno de los efectos que tiene es que al tener la placa carbón y funcionar como un lever, como una palanca, ¿verdad? Porque la gente tiene la idea de que las placas de carbón funcionan como un resorte, y no es como un resorte, sino que funcionan como una palanca. Es decir, la placa la haces así tiesa, digamos, y entonces ella te empuja para adelante. Estaba leyendo que al corto plazo, usar ese calzado, digamos, sí, te hace retornar, pero lo que se está empezando a ver es Aquiles débiles. Porque esa energía que antes venía de tu tendón de Aquiles, viene de ahí. Ahora ya está empezando la placa a tomar ese rol, y entonces lo que se recomienda es que ese zapato no se vuelva tu zapato de uso normal para todo. Yo lo que creo es que siempre de todo un poco. Esa es la clave. Sí. En parte yo también le digo a la gente que no lo use siempre para no perder la sensación del beneficio que te da el zapato, porque si no llegas a un punto donde literal estás totalmente acostumbrado a ese retorno y ya no lo ves como un plus. Es que no hay mayor sitio donde haya un entrenamiento de fuerza específico que dentro del mismo entrenamiento de corrida, en este caso que estamos hablando. ¿Qué significa esto? Que si la placa de carbono está absorbiendo todo eso, todo ese trabajo de entrenamiento de fuerza a nivel tendinoso y a nivel muscular ya no está siendo el mismo. Sí. Ya no está siendo el mismo. Entonces, esa combinación tiene que ser una de las claves. Yo también leí un estudio y que te comparaba y te decía, no, sí, si le aplico placa de carbono voy a correr más rápido, pero estás corriendo más rápido, pero la fuerza no tiene que desaparecer. En algún sitio va a aparecer esa fuerza, a nivel muscular, a nivel gastrocnemio sóleo, a nivel tendinoso de rótula de la rodilla. Esa fuerza que ya nos está generando a nivel tendinoso del tendón de Aquiles y se lo está llevando la placa de carbono, alguna otra estructura del cuerpo se la está absorbiendo. Y lo mismo si no. Entonces yo creo que hay que buscar un equilibrio, ¿sí? Manteniendo ese... Eso de hecho fue la conclusión al final del estudio, porque ese estudio fue como una recolección de todo lo que, digamos, se sabe sobre el tema de las placas de carbón y los super shoes y de todo este tema, y al final la conclusión fue esa, parece ser que lo mejor es rotar. De hecho, antes estaba hablando de que yo me he roto, de que me he lesionado y me he roto el sóleo.
fue a raíz de aplicar fue a raíz de ponerme las zapatillas con placa de carbono. De forma abrupta. Ajá, y estoy a huevo. Sé, obviamente, que eso es un periodo de adaptación. Sí. Que yo podría haber dicho, a la mierda las placas de carbono, me las quito de aquí. Más importante que el cambio de zapato es cómo lo haces. Ajá, entonces... Porque obviamente si te pones el zapato para un fondo 30, obviamente es muy diferente que si lo usaste, digamos, en un proceso de adaptación, de lo usaste en una tarea o... Ajá. Entonces, creo que ahora apareció la placa de carbono, yo creo que hay que tener también mucho cuidado en aplicar ese... ¿Cómo se aplica? ¿Sí? ¿Cómo le vas a sacar el uso de esa herramienta que parece ser beneficiosa, pero también puede llegar a ser, digamos, más bien contraproducente? Y literal, aquí una vez más la ciencia que nos da una cosa más y una cosa más a qué pensar y difícil para nosotros también. Bueno, este es el tiempo que teníamos. La verdad creo que tocamos muchos de los temas, creo que más importantes. O sea, esto definitivamente hay... Para más, ¿verdad? O sea, podemos hacer eventualmente otro episodio totalmente, un 2.0, pero buenísimo, o sea, creo que demasiada información que la gente literal puede llevarse a aplicar, hacer cambios, empezar a aplicar ciertas cositas de lo que hablamos hoy que le puede ayudar. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Adrián. Por estar aquí y compartir con nosotros de tu conocimiento, todo súper bien y respaldado y como a mí me gusta que sea, digamos, las cosas y como quiero que sea la tónica en este podcast es eso, es algo que aquí no están escuchando hablar a cualquier zampaguada, ¿verdad? Están escuchando hablar a una persona con criterio, digamos, de lo que habla, les explica el por qué sí, el por qué no. Y muchísimas gracias por el tiempo, la verdad, ojalá que haya sido provechoso para todos ustedes. Sobre todo para vosotros. Y un mensaje que quieras, no sé, vos dejarle a la gente que se está preparando ahorita para algún evento deportivo. Un mensaje es, si estás lesionado, no te preocupes porque es normal, dale duro, sigue adelante, recupérate lo antes posible y luego ves tranquilo, pero porque es parte del proceso. Si estás lesionado, yo he estado lesionado, te comes la cabeza muchísimo, no te preocupes, sigue adelante, es parte, es normal. Y para la gente que no está lesionada, te voy a decir una frase, no sé dónde está mi límite, pero sí sé dónde no está. Qué bueno, buenísimo, excelente ese mensaje, me encantó. Muchas gracias a todos por estar aquí en el podcast. Métete en la vara, nos vemos en el próximo episodio. Pura vida. Pura vida.